¿Te has preguntado cómo un conflicto que comenzó con el asesinato de un archiduque en Europa se convirtió en una de las guerras más devastadoras de la historia? La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, alteró el curso de la historia, afectando a millones de personas y dejando un legado duradero. Acompáñanos en este viaje para descubrir los aspectos clave de este conflicto mundial, desde sus causas hasta sus consecuencias, y cómo moldeó el mundo en el que vivimos hoy. Causas de la guerra. La Primera Guerra Mundial no fue un evento aislado, sino el resultado de una serie de factores interrelacionados que se desarrollaron durante décadas. Entre las principales causas se encuentran el nacionalismo, el imperialismo, las alianzas militares y el militarismo creciente en Europa. Las tensiones entre las grandes potencias, como el Imperio Británico, Francia, Alemania, Austria-Hungría y Rusia, crearon un ambiente propicio para el conflicto. Una de las causas más directas fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Este evento desató una serie de alianzas y contraalianzas que llevaron a una escalada rápida del conflicto. Austria-Hungría, respaldada por Alemania, declaró la guerra a Serbia, que contaba con el apoyo de Rusia. Pronto, otras potencias europeas se vieron arrastradas al conflicto debido a sus compromisos de alianza. La carrera armamentista y el militarismo. A finales del siglo XIX y principios del XX, Europa vivió una carrera armamentista sin precedentes. Las grandes potencias invirtieron enormemente en sus ejércitos y armadas, desarrollando nuevas tecnologías militares y aumentando sus fuerzas armadas. Este aumento en el poder militar fue acompañado por una creciente influencia de los militares en la política y la toma de decisiones, un fenómeno conocido como militarismo. El militarismo no solo aumentó las capacidades bélicas de las naciones, sino que también fomentó una cultura de agresividad y preparación para la guerra. La creencia de que una guerra era inevitable llevó a las potencias europeas a prepararse para un conflicto de gran escala, lo que a su vez hizo que la guerra fuera más probable. La creciente rivalidad entre Alemania y Gran Bretaña, particularmente en el ámbito naval, es un ejemplo claro de cómo el militarismo y la carrera armamentista contribuyeron a la tensión. El sistema de alianzas. El sistema de alianzas en Europa fue otro factor crucial que llevó a la guerra. Dos bloques principales se habían formado, la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y el Reino Unido. Estas alianzas estaban diseñadas para proporcionar seguridad mutua, pero también significaban que cualquier conflicto entre dos países podía rápidamente involucrar a muchas naciones. El asesinato del archiduque Francisco Fernando puso en marcha este sistema de alianzas. Austria-Hungría, con el respaldo de Alemania, presentó un ultimátum a Serbia. Rusia, aliada de Serbia, movilizó sus fuerzas en respuesta, lo que llevó a Alemania a declarar la guerra a Rusia. Francia, aliada de Rusia, fue arrastrada al conflicto y cuando Alemania invadió Bélgica para atacar a Francia, el Reino Unido declaró la guerra a Alemania. Así, en cuestión de semanas, Europa estaba en guerra. Principales frentes de batalla. La Primera Guerra Mundial se libró en varios frentes clave, cada uno con sus propias características y desafíos. El Frente Occidental, que se extendía desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, fue el más conocido y donde se produjeron algunas de las batallas más sangrientas. Las trincheras y la guerra de desgaste definieron este frente, con batallas como Verdún y el Somme simbolizando la brutalidad y el estancamiento del conflicto. El Frente Oriental, donde Alemania y Austria-Hungría lucharon contra Rusia, fue más móvil pero no menos devastador. Las vastas distancias y las difíciles condiciones climáticas hicieron que las campañas en este frente fueran extremadamente duras. La guerra en el este también tuvo un impacto significativo en la política interna de Rusia, contribuyendo a la Revolución Rusa de 1917. En el frente italiano, Italia luchó principalmente contra Austria-Hungría en los Alpes. Este frente,
caracterizado por combates en terrenos montañosos difíciles, fue otro ejemplo de la brutalidad de la guerra. Otros frentes importantes incluyeron el Frente Balcánico y el Frente de Oriente Medio, donde las potencias centrales y los aliados lucharon por el control de regiones estratégicas. Tecnología y tácticas de guerra. La Primera Guerra Mundial vio el uso de tecnologías y tácticas militares nuevas y devastadoras. El uso de ametralladoras, artillería pesada, gases tóxicos y aviones cambió la naturaleza del combate. Las trincheras se convirtieron en el símbolo de la guerra de desgaste, donde los soldados pasaban meses en condiciones miserables, enfrentando bombardeos constantes y ataques sorpresa. El gas venenoso, utilizado por primera vez por los alemanes en 1915, introdujo una nueva dimensión de horror en la guerra. Los tanques, introducidos por los británicos en 1916, intentaron romper el estancamiento de las trincheras, pero al principio tuvieron un éxito limitado debido a problemas mecánicos y tácticos. La guerra aérea también se desarrolló rápidamente, con aviones utilizados para reconocimiento, bombardeo y combates aéreos. El uso de submarinos por parte de Alemania para interrumpir el comercio aliado, especialmente a través de la guerra submarina irrestricta, tuvo un impacto significativo en la guerra. El hundimiento del RMS Lusitania en 1915, con la pérdida de vidas civiles, fue un factor importante que contribuyó a la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917. La vida en las trincheras. La vida en las trincheras fue una experiencia brutal y deshumanizadora para los soldados de ambos bandos. Las condiciones eran miserables: barro, ratas, enfermedades y el constante peligro de bombardeos y ataques enemigos. Los soldados enfrentaban largas horas de aburrimiento intercaladas con momentos de terror intenso durante los ataques. Las bajas eran altas, y el estrés y el trauma de la guerra dejaron cicatrices duraderas en quienes sobrevivieron. A pesar de las dificultades, la camaradería y el sentido del deber ayudaron a los soldados a soportar las horribles condiciones. Las cartas y los paquetes de casa, así como el humor negro y la música, ofrecían algo de consuelo. Sin embargo, la guerra de trincheras también fomentó una desilusión creciente con el liderazgo militar y político, ya que los soldados se sentían cada vez más como peones en un juego mortal. La entrada de Estados Unidos y el final de la guerra. En abril de 1917, Estados Unidos entró en la guerra del lado de los aliados, influenciado por la guerra submarina irrestricta de Alemania y el Telegrama Zimmermann, que proponía una alianza entre Alemania y México contra Estados Unidos. La entrada de Estados Unidos proporcionó a los aliados recursos frescos y un impulso moral significativo. Las tropas estadounidenses, aunque inicialmente inexpertas, jugaron un papel crucial en las ofensivas finales de 1918. En noviembre de 1918, agotadas y enfrentando revueltas internas, las potencias centrales comenzaron a colapsar. Alemania, enfrentando motines y una situación insostenible en el frente, solicitó un armisticio. El 11 de noviembre de 1918, el armisticio fue firmado, poniendo fin a los combates. La guerra había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban a sentirse. Consecuencias de la guerra. La Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias profundas y duraderas. La Conferencia de Paz de París de 1919 llevó a la firma del Tratado de Versalles, que impuso duras condiciones a Alemania, incluidas reparaciones de guerra y la aceptación de la responsabilidad por el conflicto. Estas condiciones alimentaron el resentimiento en Alemania y sentaron las bases para el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. El mapa de Europa fue redibujado, con el colapso de los imperios austrohúngaro, otomano, ruso y alemán. Nuevos países surgieron, como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. La Liga de las Naciones fue creada en un intento de prevenir futuras guerras, aunque su efectividad sería limitada. Social y económicamente, la guerra tuvo un impacto devastador. Millones de vidas se perdieron y muchos más quedaron heridos o traumatizados.
La destrucción de ciudades y campos de batalla dejó una Europa devastada y la economía global sufrió enormemente. La guerra también aceleró el cambio social, incluyendo el aumento de los movimientos por los derechos de las mujeres y los cambios en las estructuras de clase. Lecciones y legado. La Primera Guerra Mundial dejó lecciones importantes sobre la naturaleza del conflicto y las consecuencias del militarismo y las alianzas complejas. El fracaso en abordar las causas subyacentes de la guerra y las duras condiciones impuestas a los vencidos contribuyeron a la inestabilidad futura. La guerra también llevó a avances en tecnología militar y medicina, aunque a un costo humano enorme. El legado de la Primera Guerra Mundial sigue siendo relevante hoy en día. Las historias de heroísmo y sacrificio, así como los horrores del conflicto, nos recuerdan la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional. Los monumentos y memoriales en todo el mundo honran a los caídos, y los estudios históricos continúan revelando nuevas perspectivas sobre la guerra y sus impactos duraderos. Conclusión. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que cambió el curso de la historia. Desde sus complejas causas hasta sus devastadoras consecuencias, la guerra dejó una marca indeleble en el mundo. Si este recorrido por la Primera Guerra Mundial te ha intrigado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Cultura en General para explorar más sobre los eventos y personajes que han moldeado nuestra historia. Comparte este video y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos.